Bueno, continuando con el tema, vamos a ver lo que es el panorama global actual de la salud, en donde se han hecho convenciones, se han realizado reuniones a nivel internacional con expertos, con políticos, con economistas, en donde prácticamente todos caen en un común acuerdo que los importantes problemas a nivel mundial serían la pobreza y el hambre, la cual está muy vinculada en cuestión al estado de salud de su población. Sabemos que una mala nutrición, muy relacionado a lo que es la pobreza, que obviamente no está totalmente vinculada, pero es muy probable que una persona pobre se alimente un poco mal en cuestión a una persona que tiene los recursos para obtener una mejor alimentación. Va a caer en enfermedad, va a ser más propenso a enfermarse. La mala salud en sí también viene por los estados o por las condiciones del medio ambiente, como ustedes lo conocen. El agua, el suelo, las empresas que pudieran haber estado, que están en esa área geográfica, puede afectar en el desarrollo del individuo. También la desigualdad entre hombres y mujeres. Esta es una de las cuestiones prácticamente muy sensible en la actualidad. Hablando de desigualdad entre hombres y mujeres, estamos hablando a nivel laboral, a nivel de oportunidades, hasta en atención de salud en algunos lugares se le da preferencia a hombres y a mujeres. Obviamente, perdón, más a hombres que a mujeres. Obviamente estamos hablando de lugares con una educación un poco baja, ¿no? Pueblos en donde su cultura está muy impregnada en el machismo y no se da la apertura aún en la cultura de las mujeres y los derechos que éstas deben de tener. La falta de educación se vincula también, un pueblo que está mal, pues no tiene una educación adecuada, no va a lograr un desarrollo a nivel de salud. ¿Por qué? Pues esto lo vamos comparando con la situación actual, en la cual va a venir la vacuna contra lo que es el COVID y muchas personas no se van a querer vacunar por el simple hecho de creer información que no es la correcta, ¿no? Eso tiene que ver mucho en cuestión de la educación y también van a difundir información falsa. Es ahí donde nuestro trabajo queda como personal de salud, llevar la promoción a la salud, llevar información que es verídica para salvar la vida de las personas. La falta de acceso al agua potable, vemos muchos pueblos de Asia, de África, tienen necesidad de agua totalmente, no tienen agua potable, ni agua en algunos países de África, por lo que es una necesidad fundamental. Sabemos que a nivel fisiológico el 75% está conformado por agua y es una necesidad vital. Y si no está bien tratada el agua, se van a generar enfermedades. Es ahí donde cabe la salud pública, ¿no? Degradación del ambiente. La degradación del ambiente nos está afectando a todos los cambios de clima que se están viendo, el efecto de los glaciares, la sobrecalentación del globo terráqueo. Sabemos que esto es totalmente culpa de los individuos, totalmente culpa del ser humano, tanto que en esta pandemia que se estuvo guardado, digamos, un 50% de la población, una pequeña recuperación en cuestión a la flora y fauna de cada una de las estancias, de los lugares en donde se respetó esa cuarentena. Entonces, queda como punto de reflexión de cómo poder ayudar en eso, cómo poder influenciar en eso. Nuestras acciones que hacemos en la naturaleza nos vemos afectados hacia nosotros, es un rebote, ¿no? Ahora sabemos que al aumentar la temperatura hay mayor probabilidad o mayor eh, propagación o reproducción de algunos agentes patógenos, o incluso hay mayor datos de choques de calor, mayor porcentaje de personas que caen en choque de calor o deshidratación. Retos de salud global según la OMS. Vamos a entrar en los retos que son muy importantes saberlo. Por ejemplo, la desnutrición mundial. África y Asia tienen de 30 a 70 mil millones de niños, respectivamente con insuficiencia ponderal. Esto es un círculo. Al haber una desnutrición crónica, al haber deficiencia de vitaminas, al haber deficiencia de carbohidratos, proteínas, eso va a provocar un retraso en el crecimiento de la población. Ahí es donde ya vamos que no solo es salud, sino que es una necesidad en cuestión
a poder potenciar el desarrollo de un país. ¿Por qué? Al haber un retraso en el crecimiento, también hay un retraso en el desarrollo cerebral. No hay un aporte nutrimental adecuado para que el cerebro se desarrolle, tanto que se teme a una disminución del desarrollo de su población. ¿A qué se refiere esto? A que los recursos humanos en un país son tanto y tan importantes como los recursos naturales, o mucho más. ¿Por qué? Al tener mentes totalmente desarrolladas, es muy probable que esas mentes te sirvan a nivel nacional, a nivel de población. ¿Por qué? Porque van a haber ideas, se pueden desarrollar curas, se pueden desarrollar diferentes técnicas o incluso la mano de obra puede ser muy importante para el desarrollo. ¿Ok? De hecho lo es totalmente. Pero al no tener un desarrollo total, ni en el desarrollo de crecimiento, ya que va a haber atrofia de los músculos, ni en de los músculos, ni el desarrollo de lo que es a nivel mental, eso puede totalmente ir en decadencia como país, en población totalmente. Mortalidad infantil. A nivel internacional se ve como las neumonías y las infecciones intestinales con un 30% de mortalidad en menores de 5 años. Es por eso que se dan medidas para eso, ahorita posiblemente lo vamos a ver. Pero aún el 40% de la mortalidad se da en el periodo neonatal, en los recién nacidos. Las intervenciones que se han hecho a nivel mundial constan de rehidratación oral, las etapas de rehidratación grado 1, perdón, la rehidratación, la rehidratación que se da en pacientes con deshidratación grado 1, grado 2, grado 3 es diferente, pero principalmente la rehidratación oral, que es uno de los elementos pilares en la población infantil, se tiene a distribución mundial. Toda aquella persona que tiene un bebé, tiene que saber para qué sirve la rehidratación oral. Eso, pues aquí en México, se ve mucho en cuestión a los bolsitas de suerito bioral, ¿no? Que para nosotros los médicos es uno de los elementos más importantes antes de llegar a un segundo nivel de ese paciente. Estamos hablando de pacientes infantiles, pacientes neonatales. Suplementación de zinc también, esto está relacionado con las diarreas, y los antibióticos relacionados más por lo que son las neumonías. En cuestión de infecciones intestinales y neumonías, sabemos que también las vacunas son de vital importancia. Tenemos que inculcar, tenemos que informar, educar y promover la aplicación de vacunas en nuestro país. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar de complicaciones. De hecho, si nos ahorramos complicaciones a nivel nacional, disminuye la tasa de inversión o de recursos gastados en salud, ¿ok? Y eso, pues, no podemos darnos el lujo nosotros, ya que somos el país con el menor porcentaje de Producto Interno Bruto invertido en salud. Y bueno, los programas para el mejoramiento de atención de recién nacidos, la capacitación de personas las cuales puedan tener un recién nacido es muy importante, principalmente en estratos socioeconómicos bajos o en áreas rurales. Hay programas para capacitación de parteras, obviamente atienden el parto, además saben atender un bebé. Las parteras capacitadas saben en qué momento prácticamente ya deben de requerir la atención de un médico. Obviamente se sugiere que sea desde el primer contacto de un embarazo, pero si no llega un médico hasta esta zona, la partera puede ser de un eslabón muy importante en cuestión al desarrollo y a la proporción de atención de salud. Mortalidad materna en México es un tema muy importante, en Chiapas mucho más. Hay muerte materna tanto en Tuxtla Gutiérrez, en nuestro capital, como en zonas rurales. Esto se da por patologías de sangrado uterino, hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva, enfermedad metabólica previa al embarazo. Actualmente, uno de los factores principales que ha impactado en las embarazaditas es un contagio con coronavirus. De hecho, en el último mes, el principal consecuencia de muerte materna fue coronavirus. Entonces, es muy importante
dar a conocer que una embarazada se proteja totalmente. ¿Por qué? Porque tiene mucho riesgo de complicarse totalmente. Las intervenciones que se han realizado son la consulta prenatal, aunque a nivel mundial solo un 50% logra una atención de las cuatro que está sugerida por la OMS. Los otros 50% se pierden, una, dos o a veces ni llega a una atención prenatal, ¿ok? Entonces hay que inculcar lo que es la consulta prenatal, el seguimiento del embarazo para poder evitar complicaciones y así no llegar a una intervención curativa o rehabilitación, ¿no? Eh, la atención de parto es en personal cualificado. Este personal cualificado, eso quiere decir la intervención de personal de salud anexo, como por ejemplo las parteras, las que se van a capacitar con un personal de salud por necesidad. Debe de haber un médico rural, debe de haber un médico en zonas rurales. ¿Para qué? Para poder ayudar a esa población. No, y que ese personal sí es calificado, ya que tiene una carrera totalmente guiada en cuestión de la salud pública o de la salud en general. Han logrado una disminución de estas medidas de un 34% en el 2008 y el 48% de las muertes en países en vías de desarrollo. México es un país en vía de desarrollo. Hay una totalmente desigualdad en todos los estados, por lo que es un factor o es un elemento importante de qué preocuparnos en la salud pública. VIH-Sida, a nivel mundial siguen aumentando los números de casos. Principalmente actualmente se ha descuidado mucho en cuestión de la protección. México es uno de los países que da mayor protección a lo que es embarazo en adolescentes. Se distribuye condones gratis en todas las instituciones, muy diferente a nivel europeo, que si ellos tienen que comprar todos sus anticonceptivos, sus condones. Sabemos que el condón es el único medida de barrera que puede protegernos de una infección venérea. Los anticonceptivos, los otros anticonceptivos, pues solo es para prevenir embarazos, ¿no? Entonces, 3.3 millones de infectados se cuenta actualmente, probablemente sea más. Entre el 2001 y 2003 se logra una disminución del contagio de un 16%, pero aún sigue estando alta la cantidad de infectados. Entonces, principal métodos o acceso de medidas que se han llevado a cabo es el acceso a tratamiento antirretroviral combinado. Esto obviamente cuando ya la persona está infectada, pero la principal medida de mi salud pública es la prevención. Prevención, disminuyendo las relaciones sexuales de riesgo y con métodos de protección como el condón. ¿Ok? El 36% de la población infectada no tiene acceso. Imagínense, de esos 3.3 millones, unos, ¿qué les diré? Unos 15 millones aún no tienen tratamiento. Y eso los condena a tener complicaciones, neumonías, infecciones al sistema nervioso central, intestinales, que los puede llegar hasta la muerte.